clase. Vamos a esperar a que salga la Biblia. Abra su Biblia en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Te quiero hablar en esta tarde acerca de la manifestación del Espíritu Santo, que tiene que ver con el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Hay mucha gente que dice que si tú no hablas en lenguas, no has sido bautizado con el Espíritu Santo. Y nosotros diferimos con esa postura, porque vemos a la luz de la palabra del Señor que no todos tienen los mismos dones. ¿Cuántos dicen amén? Que hay diversidad de dones, que hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu que hace todas las cosas es el mismo, repartiendo en particular como Él quiere. Amén. A uno les da don de sanidad, a otro de profecía, por el mismo Espíritu, y el Señor reparte como Él quiere. Entonces no necesariamente todos tenemos que tener los mismos dones. Entonces, hermano, no necesariamente todos tienen que tener la capacidad de predicar. ¿Cuántos dicen amén? El Señor le ha dado la habilidad o el don a algunos. Hay gente, hermano, que predica el Evangelio y no le cuesta trabajo. Cuando siente ya está evangelizando a alguien. Y es su don, o sea, solamente está fluyendo en su don. Pero hay gente que le dice, tienes que evangelizar y no se le da, ¿verdad? Entonces Dios actuó de una manera diferente. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de eso para quitar muchos paradigmas. Amén. Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una de las manifestaciones del Espíritu Santo es el poder. Diga conmigo el poder. Amén. Poder para cambiar nuestra vida pecaminosa por una vida sana. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos ese poder para poder dejar el pecado y vivir como Dios quiere y vivir como Dios manda por medio de su palabra. Poder para dejar la mundanalidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted está desposada con Cristo y el Señor nos anhela celosamente. Entonces en ninguna manera nosotros podemos seguir coqueteando con el mundo. Que nadie diga amén. El poder de negarme a mí mismo para hacer la voluntad de Dios. Porque a veces anteponemos el yo. Yo quiero, yo pienso, yo siento, y si no lo siento, no lo hago. Amén. Imagínense que yo llegue a la gasolinera y le diga al de la gasolina, échale 500, y ya cuando me cobre le diga no siento pagar. ¿Cómo es? Cuando yo lo sienta te pagaré, pero ahorita no lo siento. Discúlpame, gracias por calibrarme las llantas, limpiarme el vidrio, nos vemos pronto, cuando yo sienta te pagaré. Entonces no, hermano, hay cosas que no se trata de sentirlo, sino que Dios nos manda. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el poder de predicar sin palabras. Diga conmigo, predicar sin palabras. Predicar sin palabras. ¿Cómo puedes predicar sin palabras? Con nuestra manera de vivir. No necesito decir nada, no necesito hablar, solamente necesito comportarme como Dios quiere. Y no necesito, hermano, decir un gran sermón, sino solamente vivir lo que estoy aprendiendo. Porque a veces, hermano, nos ponemos cabezones de tanto conocimiento
pero no llevamos a práctica lo que aprendemos. Y Dios no quiere eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tenemos que llegar al punto que llegó la iglesia primitiva. La iglesia primitiva predicaba sin palabras, porque eran una gran familia y toda la gente quería ser parte de esa familia. Amén. El poder de predicar sin palabras es decir, con mi testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, cuida tus testimonios. Amén. El que ha mostrado fruto de una regeneración en Cristo es evidente que ha sido sumergido en el río de su Espíritu Santo. Pero quien no ha mostrado frutos de regeneración, quien no ha mostrado frutos de cambio, hermano, le falta sumergirse en el río del Espíritu Santo. Amén. De pocos amén. 13. ¿Qué dice? Lea el 13. Y entrando vinieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos los Hasta ahí. Amén. Da una lista. ¿Quiénes son? ¿Los apóstoles de quién? Del Cordero. El cristiano bautizado con el Espíritu Santo solo quiere estar en el lugar secreto con Dios para tener comunión con Él en el aposento alto. El discípulo del Señor está a otro nivel. Amén. Está viendo espiritualmente y no terrenalmente. Es responsabilidad del cristiano habitar en el aposento alto. Se lo he dicho otras veces, se lo vuelvo a recalcar hoy. Tenemos un lugar para la pantalla de plasma LCD, tenemos un lugar para el refrigerador, tenemos un lugar para el comedor, tenemos un lugar, hermano, para bañarnos, tenemos un lugar, hermano, especial para las chácharas que tenemos en la casa, pero a veces no tenemos un lugar especial donde orar. Y tenemos que hacer un espacio donde podamos estar en el aposento alto con nuestro Dios. Y tenemos que tener tiempos de oración. Quien vive una vida espiritual, hermano, se le ve. Amén. No necesita decirle, soy espiritual, sino que Dios lo va a notar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el cristiano está llamado a vivir en lo sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Para ello debe dejar de ser carnal y vivir en el Espíritu. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que negarnos a satisfacer nuestros deseos carnales. Por ejemplo, hoy no llovió. ¿Verdad que no llovió? Y creo que las lluvias ya se fueron por el momento. Esperemos que así sea, no al rato que se llevará. Pero entonces, hermano, ¿por qué no están los hermanos? Si no llovió, ¿verdad? ¿Dónde andarán? En la horrera, dijera que tendrán. Entonces, 14, ¿qué dice? Yo no sé, hermano, por qué la iglesia popular no acepta que Jesús tenía hermanos. Si aquí lo dice claramente. Pero dicen ellos que aquí se refiere a nosotros, a sus hermanos, nosotros, no a hijos de María, ¿verdad? Y hay una gran controversia teológica. Entonces, pero las cosas están tan claras, hermano, como que dice la Biblia que José no conoció a María hasta que tuvo a Jesús. Y si era su esposa, obviamente que la tenía que conocer. Conocer es tener intimidad con ella. Y no había ningún pecado porque era un matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Solo que el Señor escogió a María o a Miriam para tener a Jesús. Pero no hay ningún pecado que haya tenido más hijos. ¿Cuántos dicen amén? Ni tenemos por qué escandalizarnos, ni mucho menos. Amén.
Entonces aquí lo dice claramente, hermano, las mujeres con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En otra ocasión llegaron a buscarlo sus hermanos de Jesús y le dijeron sus discípulos, fíjese, le dijeron sus discípulos, tu madre y tus hermanos están allá afuera. Y él les dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, hermano, la Biblia es clara. Entonces dice, perseveraban en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter. Así es. ¿Perseveraban en qué? Pregúntale al que está a su lado, ¿de qué te estás llenando? ¿Qué estás ministrando? Porque nadie puede dar algo que no tiene. Así es. Y si no te llenas de Dios, hermano, solamente vas a hacer ruido. Amén. Solo ruido. Amén. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Amén. No puede haber manifestación del Espíritu Santo si no hay oración. Quieres moverte en lo sobrenatural, pero no oras. Quieres que sucedan los milagros, pero no oras. Quieres que tu familia cambie, pero no oras por ellos. Dígale al que está a su lado, primero cambia tú. Porque queremos que cambie el mundo y después nosotros, pero primero tengo que cambiar yo. Porque queremos que todos hermanos cambien a nuestro alrededor. ¿Y cuándo van a cambiar estos tremendos? Cambiaré yo primero. El cambio tiene que empezar en nosotros. Amén. La oración individual es buena, pero el grupo es poderosa en extremo. Porque dice que había un grupo que estaban perseverando en la oración, en los ruegos. Amén. El avivamiento se provoca por medio de perseverar en la oración. ¿Dónde debe empezar el avivamiento? Dígale al que está a su lado, en mí. En ti. Amén. Pero hay gente que no le interesa ser avivada. Pero tenemos que buscar el avivamiento. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces tenemos que orar en unidad. ¿Cuántos dicen? Avancemos un poquito ahí en el capítulo 2, versículo 4. ¿Qué dice? Usted puede imaginarse esos 120, cuánto tiempo habían anhelado ese momento, que iba a llegar la promesa del Espíritu Santo, que iban a ser investidos del poder de lo alto, hermano. Todo el tiempo que estuvieron ahí esperando en el aposento alto, y era una iglesia como de 500, pero poco a poco fueron disminuyendo, y muchos dijeron, ni va a venir, mejor vámonos. Pero hubo 120 que perseveraron. Pero hubo 120 que le creyeron al Señor, y llegó un día glorioso, llegó un día maravilloso, porque de repente, hermano, vino el Espíritu Santo y los llenó y los embistió. Entonces dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Tienes que anhelar ser lleno del Espíritu Santo. Que no solamente sea un canto, hermano, es hermoso cantar esa alabanza, ese cántico de adoración. Lléname, Señor, lléname. Y sentimos los destellos de la gloria de Dios, y sentimos cómo viene el poder y la unción del Espíritu Santo. Pero tenemos que anhelar, hermanos, ser llenos completamente, porque cuando vino el Espíritu Santo sobre Saúl, hermano, fue mudado en un nuevo hombre. Y estaba con la compañía de los profetas y profetizó. Porque vino sobre él el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero, hermano, tienes que anhelarlo. Una persona que trabaja, hermano, anhela que lleguen las vacaciones. ¿Sí o no? Y luego las vacaciones se pasan así, ¿verdad? De volada. Pero está uno anhelando, y cada día de trabajo va y se esfuerza porque dice, voy a ir de vacaciones y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y hay un anhelo. Imagínense que le digan, este año no vas a salir de vacaciones.
Eso no es de Dios, ¿verdad? Entonces, pero hay un anhelo, hermano, de tener cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros tenemos que anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que anhelar los dones espirituales. Pero ¿cómo puedo anhelar algo que no conozco? Por ejemplo, muchos no anhelan que Cristo venga, porque no saben todo lo que conlleva que Él venga y nos rescate de la ira venidera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, brevemente te quiero hablar acerca de los 3 grupos de los dones espirituales. Se clasifican, son 9 en este pasaje, en 1 Corintios capítulo 12, no lo vamos a leer, pero los voy a mencionar. Se clasifican, 1 Corintios 12, se clasifican en 3 grupos de 3. El primer grupo son los dones de revelación o conocimiento. Diga conmigo, el primer grupo son dones de revelación o conocimiento. Y el primero es palabra de sabiduría. Amén. El segundo es palabra de ciencia. Y el tercero es discernimiento de espíritus. José el soñador se movía en esta dimensión. Amén. Porque él podía interpretar los sueños. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces el primer grupo son dones de revelación y conocimiento. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Ahora, ¿qué es discernir? Entender. ¿Qué es discernir? Conocer. Diga conmigo, diferenciar. Porque la Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y tú tienes que discernir con qué espíritu viene la gente. Eso es discernir, diferenciar aún entre luz y luz. Porque no todo lo que brilla es oro. Amén. Entonces hay gente que ve algo y dice: es oro. Y no es oro. Amén. Los billetes, ¿se parecen a los verdaderos? ¿No se parecen? Sí se parecen. El otro día, hermano, no fue aquí, pero en cierta iglesia, me echaron un billete de 50 falso. Y yo llegué a la seminera, pagué, y me dice: su billete es falso. Y ya me descubriste. Nada. Dije: no, discúlpame, no sabía. Lo acabo de lavar. No lo sabía, hermano. Y le dije: discúlpame. Le dije: no te enojes, yo no sabía. Y aquí está el otro, no te preocupes. Amén. Pero, hermano, se parecen tantos y podría ser que echaron el billete o que me la aplicó el de la gasolinera, porque avancé un poquito y resulta que me dijo que era falso. Entonces ahora le digo: cuéntanos y verifica que son verdaderos, porque resulta que luego les doy falsos. Entonces, necesitamos discernimiento. Dígale al que está a su lado: necesitamos discernimiento. No don de sospecha. Muchos tienen don de sospecha, no discernimiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sigamos. Diga conmigo: dones de poder. Y en este bloque de dones de poder hay 3: sanidades, fe y milagros. Vuelvo a repetir: sanidades, fe y milagros. ¿Cuántos quieren ver sanidades? ¿Cuántos quieren fe? Pero no la fe natural, sino la fe sobrenatural. Milagros. Un evangelista, hermano, se tiene que mover en esta dimensión, en los dones de poder. Porque a través de los milagros y a través de las sanidades la gente va a creer por medio del ministerio evangelístico. Pero si alguien dice que es evangelista y no tiene sanidades, ni tiene fe, ni tiene milagros, yo creo que es un evangelista, ¿verdad? Porque no tiene la manifestación del poder de Dios. Porque el evangelista, hermano, tiene que tener manifestaciones del poder de Dios, como Felipe. ¿Cuántos dicen amén?
Felipe el evangelista. Es más, Felipe, hermano, hasta fue trasladado de una ciudad a otra después de que bautizó al etíope. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que se hallaba en Azoto y estaba en otra ciudad. Eso es lo que se llaman traslados horizontales. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo como quisiera que el Señor me trasladara a Monterrey, ¿no? Horizontalmente, y ya no tuviera que manejar 12 horas, ¿no? O ir sentado 12 horas en el autobús, pero todavía no llego a esa dimensión. Entonces están los dones de poder, que es sanidades, fe y milagros. Le estoy dando la lista de los dones para que usted cuando ore le diga: Señor, anhelo los dones. Mira, Señor, hay este, dame el que tú quieras. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor te va a dar lo que Él quiera, no lo que tú quieras. ¿Cuántos dicen amén? Pero es bueno conocerlos. Dones de poder, entonces, sanidad, fe y milagros. Ahora vamos con los dones de inspiración, que son profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Ahora, hablando de Hechos capítulo 2, ¿qué lenguas hablaron ese día los 120? ¿Lenguas humanas o lenguas angélicas? Humanas. Porque partos, elamitas, los del Ponto, los de Galacia y todos los que estaban alrededor, dice que los oían hablar maravillas en su idioma. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la interpretación de lenguas, hermano, es interpretar lo que se está orando en un idioma desconocido. Yo solamente he conocido a una persona que interpretaba las lenguas, pero ya murió. Y era algo poderoso. De verdad, su hermano empezaba a hablar en otro idioma, como arameo, no sé, y de repente venía la inspiración, venía la interpretación. ¿Cuántos dicen amén? Y uno tiene discernimiento para saber que sí se está interpretando. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice la Biblia, hermano, que cuando alguien tiene una profecía, los demás se callan y los demás juzgan. Amén. Ahora, ¿quién tiene que juzgar la profecía? Los espirituales, el pastor. Amén. Entonces, a veces cuando hay gente que profetiza, me dice: pastor, tengo una palabra, a ver, dígamela. Ya sé cuándo va a venir Cristo. ¿A poco? Si la Biblia dice que tiene la hora de lo sabe. Entonces, a veces la gente está errada. Amén. Tenemos que juzgar la profecía a la luz de la palabra. Por ejemplo, conozco un ministerio que todos los cultos, hermano, hay 3 profecías. Así dice el Señor, y empiezan a profetizar. Pero en una ocasión, el que estaba profetizando se equivocó de la fecha. Por ejemplo, así dice el Señor, hoy 23 de junio. Y luego dice: perdón, ¿verdad? Me equivoqué. El Señor no se va a equivocar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que tener discernimiento. Amén. Nota aclaratoria: no todos tienen los mismos dones. Amén. Vamos a 1 Corintios 12:28. Vamos a leer el 28. ¿Qué dice? Hasta ahí. ¿Quién los puso? Dios. Pero hay quienes se ponen solos, ¿verdad? Aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, luego. Ahora, ¿quiénes son los que hacen milagros? Se lo acabo de decir. Los de poder. ¿Quiénes son los que hacen los milagros? ¿Qué ministerio? De los 5 ministerios. Los evangelistas. Entonces aquí está hablando de los evangelistas. ¿Cuántos dicen amén? Porque está hablando de los 5 ministerios.
Está hablando de los apóstoles, de los profetas, de los maestros, y luego dice los que hacen milagros. Después los que sanan. Ahora, ¿qué ministerio es el que sana? A la ovejita perniquebrada. El pastor. El pastor. Entonces ahí nos está hablando en figura, hermano, de los evangelistas y de los pastores. ¿Cuántos dicen amén? Porque el que debe de sanar a la oveja, hermano, es el pastor. ¿Cuántos dicen amén? Bíblicamente, hermano, el pastor es el que venda las heridas de la oveja. Amén. Después dice, ¿los que qué? Los que ayudan. Los que ayudan. Aquí ya no está hablando de los 5 ministerios. Está hablando de otra clase de don. Los que ayudan. Dígale al Señor, dame el don de ayudar. Dame el don de ayudar. Amén. Siempre se necesita gente que ayude. Amén. Después, los que administran. Después, los que tienen don de lenguas. Pero se da cuenta que no todos tienen los mismos dones. Y dice el 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Cuál es la respuesta? No. Hermano, tanto cristiano frustrado porque no habla en lenguas y le vinieron a decir, si no hablas en lenguas, no tienes el bautismo del Espíritu Santo. No, sí, pero ¿qué dice la Biblia? A mí no me interesa lo que digan los pastores que vengan, a mí me interesa lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí dice, amado hermano, hablan todos en lenguas, interpretan todos. La respuesta es no. ¿Cuántos dicen amén? Y hay gente, hermano, que como le dicen que si no habla en lenguas no tiene el bautismo del Espíritu Santo, empieza a quitar la lengua del que está hablando. Como habla en lenguas, él empieza a hablar. Y entonces dice, ya tengo el bautismo del Espíritu Santo, ¿me cierro? Amén. 31, ¿qué dice? Procurad pues los dones mejores, mas no todos más excelentes. ¿Cuál será ese camino más excelente? El amor. El amor. Porque de 1 Corintios 12 se salta al 13 y dice, si yo hablaré lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, nada. Y si tuviera fe de trasladar los montes al mar, pero no tengo amor, nada más hago ruido. Dígale al que está a su lado, Dios no quiere que haga ruido, quiere que seas efectivo. ¿Cuántos dicen amén? Sigo comprobando que no todos van a hablar en lenguas. Y alguien puede estar, alguien puede diferir conmigo, ¿verdad? Pero yo estoy leyendo lo que dice la Biblia. 1 Corintios 14:5, ¿qué dice? 1 Corintios 14:5. Quisiera que vosotros hablaseis lenguas. Coma. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas. Eso es lo que yo quisiera. Pero no a todos se les dio los mismos dones. Pero más que ¿qué? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Porque de repente usted me trae a alguien para que yo por ello empiece a orar en lenguas, en el nombre de Jesús, y empiezo a hablar en lenguas y la gente ni me entiende. Y luego aparte lo quiero tirar. Recibe. O sea, no se va a ir edificado, se va a ir confundido y luego me va a agarrar una temporina también. Entonces, se va a ir, hermano, se va a ir bien confundido. O sea, yo entiendo, hermano, que a veces viene el Espíritu Santo y hay cristianos, hermano, que se sacuden. Yo he sentido eso. O sea, yo he sentido el Espíritu Santo, pero no se trata, hermano. A algunos les han enseñado, ¿verdad? Que cuando viene la unción hay que
sacudirse. Hace un mes quizás estábamos haciendo una liberación y el demonio estaba fuerte, estaba cardíaco, pero el hermano, el pastor David estaba orando en una habitación y empezó a sacudirse y yo dije, ya le cayó el avivamiento, pero no, dice que era el demonio que estaba haciendo contra, entonces estaba una opresión bien fuerte y él empezó a sacudirse y dije, ya tomó el espíritu, pero uno dice, no, es el diablo que está bien fuerte aquí. Entonces pues ya oramos y gracias a Dios se nos da la victoria, ¿verdad? Entonces hay gente que se trata de eso, piensa que se trata de eso el bautismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, si usted va a Chiapas o va a Oaxaca, en los cultos empiezan a repetir la misma canción, y como que la gente empieza a entrar en hipnotismo, ¿sí? Como que los empiezan a hipnotizar y entonces empiezan a sacudirse, y cae otro, entonces así es su manera de moverse de ellos, ¿va? Nosotros hemos sido enseñados de una manera diferente, ¿amén? Pero yo lo que leo en la Biblia, hermano, es que el Espíritu Santo trae orden. Y el Espíritu Santo trae paz y el Espíritu Santo no posesiona. Porque el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera que si alguien tiene una profecía, tiene que esperar su turno. Porque dice, si hay profecías, uno calle y espere su turno. Todo se haga decentemente y en orden. Entonces, sigamos en la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es mayor? ¿El que habla en lenguas o el que profetiza? Que profetizar. Entonces dígale, Señor, dame el don de profetizar. Amén. Yo siempre le pedía al Señor el don de profetizar, porque yo veía a mis hermanas profetizar desde que yo era un niño. Ellas ya profetizaban. Y yo le decía, Señor, dame el don de profetizar. Y yo las veo como Dios les habla, Dios les revela el corazón de la gente. Yo quiero profetizar. Y Dios, hermano, me ha dado el don de profetizar. Amén. Ya le he contado ahí en Monterrey un día que la hija de la pastora Lupina anunció culto profético. Y yo dije, ¿por qué anunció culto profético? No sé. Entonces de repente un pastor estaba ahí y dijo, ¿qué? Culto profético si no vino ningún profeta, dijo. Y yo dije, pues sí, no vino ningún profeta. Pero ese día creo que estaba la hermana Angélica. El Señor, hermano, me tomó y empecé a profetizarle a todos, y sí fue un culto profético. ¿Cuántos dicen amén? Porque en parte hablamos y en parte profetizamos. Y por la misericordia de Dios, hermano, yo empecé a profetizarle a toda la gente. Y a todos, hermano, Dios me daba profecía. Pero Dios hace lo que Él quiere y a la hora que Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? No es como nosotros queremos. Porque el que se humilla será exaltado, y el que se exalta, Dios lo va a humillar. Amén. Avancemos ahí en Hechos capítulo 2, versículo 38. Usted sabe que Pedro está dando un discurso. 2:38 de Hechos. Está dando su discurso, les está diciendo que crucificaron al Señor Jesucristo. Y yo sé que ustedes saben la historia porque lee la Biblia de día y de noche. En Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo. En el 37 dijo la multitud, varones, ¿qué haremos? Porque se compungieron de corazón. Y entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis El don del Espíritu Santo. Amén. No puedes recibir el don del Espíritu Santo si no te arrepientes. Yo he conocido gente que le ha dicho a gente que no se ha arrepentido y que ni siquiera es cristiana, es que tú tienes este don. ¿Cómo? Si ni siquiera te has arrepentido. ¿Cómo? Si ni siquiera te has convertido. ¿Cómo? Si ni siquiera amas al Señor. Un arrepentimiento, hermano, que da fruto de ser un verdadero hijo de Dios y no un hijo del diablo. Una cantante famosa guatemalteca dijo ella que no había hijos del diablo, que la Biblia no decía que había hijos del diablo. Sí dice. Yo le pregunto, ¿dice o no dice? Sí dice. Entonces le puse ahí, creo que tienes que leer más la Biblia, porque sí lo dice, que en esto se conocerán los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Dígale que está a su lado, pero tú eres un hijo de Dios. Se te nota que eres un hijo de Dios. Amén. Entonces, diga conmigo, quiero ser un verdadero hijo de Dios. Quiero parecerme a mi Padre. El arrepentimiento, hermano, tiene que ver con un cambio de propósito. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de parecer. Tienes que anhelar la investidura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Porque, hermano, la unción nos ayuda mucho. Nos da la habilidad de predicar, nos da la habilidad de ministrar, nos da la habilidad, hermano, de edificar a la iglesia. Pero cuando alguien no tiene unción, hermano, sus palabras son huecas. Amén. Y puede tener conocimiento, y puede haber estudiado, y se puede haber preparado, pero si no tiene la unción, es el ingrediente principal. Es como usted, hermano, si no le pone sal a la comida. Sí, amén. Y usted puede comprar unos cortes de carne jugosos como los de Monterrey, ¿no? Pero, hermanos, no tienen sal. ¿A qué sabe? Ahora, imagínese que usted tenga esos trozos de carne, pero no tiene fuego para cocerlos tampoco. Pues ahora nos vamos a comer crudos y sin sal. Mejor comamos maruchan. Entonces, sigamos adelante. En el 42, según que ya las iban a quitar y las han quitado. Entonces, vamos al 42. Estamos llamados a perseverar en la doctrina apostólica. ¿Cuántos dicen eso? Nosotros tenemos doctrina apostólica, porque ahí está en la Biblia. Lo que escribieron los apóstoles es doctrina apostólica. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros seguimos la doctrina apostólica y conocemos la doctrina que los apóstoles y los profetas establecieron. El cristiano regenerado tiene comunión con sus hermanos. ¿Qué tiene? Comunión. No pleito, sino comunión. ¿Qué dice el 43? Muchas maravillas. ¿Cuál era la señal de los apóstoles? ¿Maravillas y qué? Muchos hoy dicen ser apóstoles y no tienen señales de un ministerio apostólico. ¿Amén? Hubo un hombre que yo lo veía predicar y andaba repartiendo folletos en la calle, subía sus videos a YouTube y yo dije, este hombre es evangelista, se le da el evangelismo. Y de repente ya lo veo que cambia su logotipo, renunció al ministerio donde estaba y de repente le puso a su iglesia apostólica y profética. Y ahora resulta que es apóstol. Entonces le escribí y le dije, oiga, ¿y cuáles son sus señales como apóstol? Yo siempre de metiche. Entonces, hermano, pues me bloqueó. Pero me indignó, hermano, que de repente se estuviera autonombrando apóstol. Y le dije, con el debido respeto que usted se merece, hermano, ¿cómo es posible que en el ministerio donde usted estaba no lo reconocieron como apóstol y ahora usted se autonombre apóstol solito? Y ya no me bloqueó, hermano. Pues no era para mí, no le di en la llaga. Pero es algo ilógico, hermano, que no lo reconocieron en el ministerio donde estaba y ahora es iglesia profética y apostólica. Y ahora su esposa también es apóstola. Y le digo, creo que es epístola, no apóstola. Entonces, hermano, las cosas están bien cardíacas. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchos, dice la Biblia, ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Y quién es esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa y no lo es? Y te vas a encontrar con gente que dice, yo soy el profeta 77, ¿verdad? Yo soy la profeta más ungida de San Lorenzo, Jicoteca. Voy a tirar vino y aceite y tantas cosas, ¿verdad? Que hacen actos proféticos. Pero hermano, dicen ellos ser, pero no son, ¿verdad? Están como aquel programa de dígame licenciado,
licenciado. Muchas gracias. No hay de queso, nomás de papa. Entonces, hermano, de repente se nota que no había hecho espíritu. De repente, hermano, hay alguien que dice, dígame pastor, por favor. Pastor, gracias, muchas gracias. Usted dígame apóstol, apóstol, gracias, muchas gracias. Nos están engañando. Solamente se dicen ser ellos. En una ocasión alguien nos llevó a cierto lugar y no quiso entrar al lugar donde íbamos, y de repente ese hombre que iba manejando el autobús dijo, yo también soy pastor. Y una hermana dijo, ¿de su camión? Entonces, una cosa es que digan y otra cosa es que lo sean. Y el que lo es no necesita andar diciendo, soy esto, porque el Espíritu Santo da testimonio de quién eres tú. ¿Cuántos dicen amén? Y no necesitamos andar aventando credenciales. A mí cuando me llegan a evangelizar los testigos de Jehová, yo les digo, soy pastor. No, yo les digo, a ver, cuéntenme más, es que tú no un poquito, ¿verdad? De la Biblia, prediquen, necesito ser instruido. Pero yo nunca ando diciendo lo que soy. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el otro día que fuimos a predicar, me empezó a decir el hombre ese que todos los pastores eran unos rateros, y ahí estaba yo. Gracias, ¿verdad? Pero yo nunca le dije, yo soy pastor, ¿qué tiene con los pastores? No, que Dios lo alcance. 44, ¿qué dice? Qué parejito de... El cuerpo de Cristo, hermano, necesita unidad, no ser mutilado por las denominaciones. ¿Y tú de qué denominación eres? Nosotros somos pentecostales. ¿Y tú de qué denominación eres? Nosotros somos bautistas. ¿Y tú de qué denominación? Nosotros somos presbiterianos. Y hermano, un montón de denominaciones que mutilan el cuerpo de Cristo, y como no somos de su círculo, ya no nos hablan, ni nos invitan, porque no somos de su denominación. Yo pregunto, ¿por qué denominación viene Cristo? Viene por una sola iglesia, viene por un solo cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo por eso estoy en contra de las denominaciones, porque eso mutila el cuerpo de Cristo. Amén. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. ¿Usted de quién es? Diga de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la gente le pregunta, ¿y tú de quién eres? Yo soy de Cristo Jesús, porque Él pagó en la cruz del Calvario por mis pecados, porque Él me redimió, porque Él me rescató de mi vana manera de vivir, y a Él me debo, ya le debo la gloria y la honra. A nadie más. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. La iglesia, con llenura del Espíritu Santo, se preocupa por su prójimo y no es indiferente ante la necesidad. Amén. De repente a lo mejor ves que un hermano siempre trae la misma camisa, y tú tienes varias camisas que ya no te pones. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Órale a Dios para que te dé más camisas. Si usted las tiene, ¿para qué le va a orar? Mejor déselas usted. Usted no las está ocupando. Entonces, hermano, dice la Biblia, el que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no podemos ser indiferentes ante la necesidad de nuestro prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Hechos 4:8. ¿Qué dice? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Hasta ahí 2 puntos y nos detenemos. Pedro, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Pero antes de ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Negó a Jesús. Se equivocaba. Y Jesús lo regañaba. Pero llegó un momento en que Dios lo llenó con su Espíritu Santo. Y ahora, hermano, es un tremendo predicador, que en su primer sermón se convirtieron en 3,000. Y en su segundo sermón se convirtieron 4,000. ¿Sabe por qué? Porque tenía las llaves del reino. Tenía la autoridad que Dios da. ¿Cuántos dicen amén?
Cuando Dios llama a un hombre a predicar, le da autoridad. Le da unción. Y no tiene que estar gritando y zapateando para que vean que tiene autoridad, para pantallar a la gente. No, Dios le da esa autoridad. Y la gente no sabe qué, pero sabe que ese hombre tiene algo, tiene una autoridad de parte de Dios, que es alguien que Dios puso. Por eso dice la Biblia que Jesús enseñaba como quien tenía autoridad, no como los escribas y fariseos. Ellos no tenían autoridad, pero Jesús sí, porque lo envió el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho un hombre enfermo, ¿de qué manera este haya sido sanado? Sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quienes Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Quién lo sanó? Cristo. ¿A través de quién? A través de los apóstoles. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Diga conmigo: Cristo es nuestra cabeza. Diga conmigo: Cristo es nuestra autoridad. 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando alguien ha estado con Jesús, cuando alguien se ha encontrado con la presencia de Dios, se le va a notar. Eran hombres que no tenían una preparación académica y se sorprendían porque decían: ¿cómo estos hablan de esta manera tan elocuente si no tienen una preparación académica, si no tienen una licenciatura, si no tienen un doctorado? ¿Verdad? Porque esa es otra cosa que ahorita se está dando en la cristiandad. Ahora de repente el pastor Miguel estudia un seminario de teología y ya entonces lo nombran el doctor. Ya no el pastor, sino el doctor. ¿Verdad? Entonces ya es uno doctor. Y ya no es pastor. Entonces, pero el que sana es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero ellos no tenían letra, hermano, pero Dios les dio la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? El mejor maestro, hermano, para interpretar la palabra se llama Espíritu Santo. ¿Cuántos glorifican su nombre? 14. Viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos. No se quedó en su casa a ver la final América Chivas, no. Estaba, hermano, con ellos. Y no podían decir nada. Era algo maravilloso lo que el Señor había hecho. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio. ¿Y qué más dice? Diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Cuál era el problema? Que el Señor había sanado a un hombre. ¿A quién había sanado? Al del capítulo 3. A un hombre que estaba cojo de nacimiento, que estaba parado, que estaba sentado en la hermosa pidiendo limosna. ¿Cuántos dicen amén? No estaban parados. 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué estaban diciendo? No nos vamos a callar. No nos vamos a callar.
Ya deja de hablar de ese Cristo tuyo. No me voy a callar. Porque el enemigo quiere callar. Pero que se calle él. Amén. 21. Ellos entonces, ¿qué hicieron? Les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años pidiendo limosna, hasta que llegó Jesucristo a su vida y cambió todas las cosas. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban, vamos hasta el 31, por favor. Ya me quedan 5 minutos nada más. Hasta el 31, ¿qué dice? Eso, hermano, era una manifestación tremenda. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Testificaban, no hablaban en lenguas, porque ahí está hablando de que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿sí o no? Sí. Y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Y Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No habla de hablar en lenguas, habla de testificar las maravillas de Jesús. Y este pasaje, hermano, es paralelo a Hechos 1:8. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y no dice que empezaron a hablar en lenguas. Dice que hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué dice el 36? Entonces José, que los apóstoles hicieron por sobrenombre de Nané, que traducido es hijo de consolación de natural de leche. Hasta ahí. Amén. El Señor, hermano, es nuestra consolación. Amén. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Porque eran una gran familia. Porque veían todos por las necesidades de todos. Y dice la Biblia que nadie decía tener algo propio, sino que compartían con todos. Amén. Entonces tenemos que llegar a ese punto, hermano, de ser una familia en Cristo Jesús. Y que podamos vernos como hermanos en Cristo, lavados con la sangre preciosa, y tenemos que anhelar los dones del Espíritu Santo. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, te damos gracias en esta noche por tu bondad, por tu misericordia. Queremos ser como la iglesia del primer siglo, Señor. La iglesia que estaba unida. Una iglesia que estaba esperando la promesa del Espíritu Santo. Una iglesia que manifestaba las maravillas de su Creador. Qué maravilla tan grande hiciste en este hombre con el nacimiento. 40 años estuvo batallando. Y de repente vino la sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos tu poder, Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por la hija de nuestra hermana Estelita, Padre de la luz, que tiene COVID, Señor Jesús, te rogamos que tú seas sanando, Padre, tocando, Padre, ten misericordia. Para ti no hay nada imposible. Hoy hemos hablado de un Dios de poder. Hoy hemos hablado de un Dios de milagros, de un Dios de sanidades. Y hoy declaramos a la distancia sanidad sobre la vida de tu hija, Padre. En el nombre de Jesús, hoy nos convenimos y
Y te rogamos que hagas un milagro. En el nombre de Cristo Jesús. Aquí estamos. Ahí donde usted está, si usted tiene alguna enfermedad, dígale: Señor, hoy recibo mi sanidad. Hoy recibo un aceite fresco. Hoy combino en mis heridas, Señor Jesús. Sé sanándome, sé regenerando, sé cambiándome, Señor. Porque yo no puedo más con esto. Pero tú tienes todo el poder para sanarme. Porque tu unción está en este lugar para sanarme. Manifiesta tus maravillas, Señor, en tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Tú conoces la enfermedad, Señor, de cada uno de los que hoy están aquí. Y hoy declaro sanidad en el nombre de Jesús. Hoy declaro restauración. Hoy declaro restitución, Padre de la gloria. Hoy declaro, Padre de la gloria, que tú vas a obrar con poder, con gloria, con unción. Te adoramos, Padre. Adora al Señor.